su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Hoy hemos estudiado la lección número 7. Ha sido una lección al cual el Señor nos ha llamado para hacer el bien a nuestro prójimo. Durante esta semana hemos estudiado la responsabilidad, el deber como pueblo redimido, hacer el bien. Ahora vamos a considerar las preguntas para esta semana. Solamente queremos darle la bienvenida a usted. Quizás posiblemente en estos momentos usted vaya conduciendo su auto. O quizás hoy le tocó estar en casita. O no sabemos dónde usted se encuentra laborando y tal vez tiene el privilegio de poder escuchar la radio o la televisión o el internet, no sabemos. Pero donde quiera que usted nos esté escuchando, que el Señor le bendiga. Amén. Y que estas reflexiones de estas preguntas nos pueda ayudar para ser mejores cristianos. Amén. Así es que le decimos a usted también a la distancia, bienvenidos a la lección de esta mañana. Esta mañana nos ha permitido el Señor llevarla adelante junto con mi esposa, a quien con tanto amor y cariño, pues, es mi cielito. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias porque me ha invitado para compartir la palabra del Señor. Y gracias al Señor porque aquí nos tiene para poder también llevar este mensaje a tantas partes del mundo. Y pedimos pues que sean muy bendecidos con la palabra del Señor. Y vamos a aprender mucho en esta mañana contestando estas preguntas que tenemos para hoy. Pero no podemos hacer nada sin antes ir a pedir la bendición de nuestro Dios para que Él nos dirija, nos ayude. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora, Padre, estamos agradecidos contigo porque siempre estás ahí, Señor, para escucharnos, para ayudarnos. Mientras la gracia dure, Padre, sabemos que tú estás allí para ayudarnos, porque te buscamos de todo corazón. Te pedimos, oh Dios, que en esta hora nos ayudes a poder desarrollar, a contestar estas preguntas que tú tienes para nosotros, para que podamos reflexionar en nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, para así, bendito Dios, poder ser canales de bendición para aquellos que nos escuchan. Padre, por favor, ven a nosotros, dirige este programa, ayúdenos para que podamos, Señor, entender para nosotros y para poder explicar a aquellos que desean escuchar y obedecer tu palabra. Muchas gracias. Pedimos una bendición para Pati, que está también aquí en los controles, que tú seas con ella, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos hablar al pueblo de Dios esta mañana, haciéndole un recordativo para el día de mañana, que usted pueda asistir a las diferentes iglesias de la verdad presente que estarán abiertas. Amén. Aunque aquí en la iglesia central en Ilvir estará el campamento de jóvenes, pero también estará abierta la iglesia. Ahora, si usted desea acudir a este campamento, todavía puede ir para estar glorificando el nombre de Dios este Amén. Sábado ya con los jóvenes. Así es que vamos ahora a considerar las preguntas. Hoy este día es como si fuera un examen de lo que hemos estudiado. Amén. Eso es lo que se hace hoy el viernes, por eso se llaman preguntas de repaso personales. Es como un examen durante todo lo que hayamos estudiado durante la semana. Y mire cómo dice la primera pregunta. ¿En qué diferenciaba el reino de Cristo al reino del mundo? Ahora, para poder entender, vamos a estudiar cómo era el reino del mundo. Pero antes de eso, yo quisiera leer en la palabra del Señor un texto para poder entender lo que dice aquí. Leo en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 20 y el versículo 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate de muchos. Amén. Ahora bien, cuando dice la pregunta aquí, ¿en qué se diferenciaba el reino de Cristo al reino del mundo? Bueno, primero miremos cómo era el reino del mundo en los tiempos de Cristo. Dice así: en el reino del mundo, la posesión significaba engrandecimiento propio. O sea, el que tenía dinero era grande. Así se consideraba en el reino del mundo. Dice, se obligaba al pueblo a existir para el beneficio de la clase grande. Entonces decían, la gente que no tiene dinero existe para que nos sirva a nosotros. Así era el reino del mundo. La influencia, la riqueza, la educación era otro medio de dominio y se consideraba la gente pobre para que sirviese a la diligencia. Entonces, los que eran estudiados, la gente poderosa, ella decía, nosotros existimos para que la gente nos sirva a nosotros. Así era el mundo en el tiempo de Cristo. Las clases superiores debían pensar, de gozar y gobernar. Entonces se creía que la gente que tenía dinero era la única que podía gobernar. Dice, las clases superiores debían pensar y decidir, gozar y de gobernar. Las inferiores, o sea, la gente humilde, la gente pobre, debía simplemente obedecer y servir. Así era en el tiempo de Cristo. Ahora, ¿y cómo era la religión? Bueno, la religión en aquel tiempo dice que dependía de las clases grandes. Ahí se decía qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Ese era el reino del mundo. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyese prácticamente lo que indicaban sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre a pensar y a obedecer por sí mismo. Así era el mundo en el tiempo de Cristo. Ahora, cuando Cristo ve todas esas cosas, da vuelta. Y ahora vamos a ver el reino de Cristo, porque la pregunta decía, ¿en qué se diferencia el reino de Cristo al reino del mundo? Ahora ya vimos el reino del mundo, cómo era. En aquel tiempo se creía que solo podían gobernar los que tenían poder y dinero, y que la gente humilde existía solo para que les sirviera a ellos, y que la religión dependía de lo que ellos decían, y nadie tenía derecho a opinar nada. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora miremos el reino de Cristo. Cristo estaba estableciendo un reino sobre el principio diferente. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir. En el reino de Cristo era diferente. En el reino del mundo era de poder. Ahora Cristo dice no. El llamado a los hombres no era asumir autoridad, sino servicio. Y sobrellevar la flaqueza de los débiles. El poder, la posesión y el talento, la educación, colocaba a un poseedor bajo una obligación mayor de servicio que su semejante. En el reino de Cristo, el que era educado y tenía recursos, estaba mayor obligación de servir a los demás. Pero en el reino del mundo era al revés. En el reino del mundo, el que tenía el poder y el que era educado, ese era el que servía. Por eso dice, había una diferencia. Dice, el poder y la posesión, el talento y la educación colocaba a su poseedor bajo una obligación mayor de servicio a su semejante. Aún el amor de los discípulos de Cristo dice, porque todas las cosas son por nuestra causa. El Hijo del Hombre el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, lo que leímos, para dar su vida en rescate de muchos. Entre sus discípulos, Cristo era en todo sentido un guía a su superior. Dice aquí que el plan que Dios tenía era de servicio. Y me gusta lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, lo siguiente. Pablo revela el verdadera dignidad y honra de la vida cristiana, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todo, no procurando mi propio beneficio, sino el derecho para que muchos sean salvos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el reino de Cristo,
es servicio Nos nada llama más. a servir. Ajá, el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Así es. Nosotros como dirigentes, vea, nosotros somos los que vamos a servir. Nosotros somos los llamados al servicio, a servir. Y entonces Cristo nos ha dejado este ejemplo. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. A veces a nosotros nos gusta que nos sirvan. No nos gusta servir, pero en el reino de Cristo. Esa es la diferencia que hay entre el reino del mundo y el reino de Amén. Cristo. Así es. Vamos a ver, la segunda pregunta, ¿cómo dice? Vamos a ver, la segunda pregunta dice, ¿cómo puedo ser parte de la misión de Jesús de restaurar la paz que el pecado ha destruido? El Señor dio paz, recuerden cuando estaban en el Edén los primeros padres, pues había paz porque el Señor hizo una pareja perfecta y tenían paz, completamente vivían en paz. Pero cuando vino el pecado, destruyó todo lo que el Señor había hecho perfectamente. Pero vemos aquí, vamos a leer en Mateo 4, 23 y 24 y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, y los paralíticos, y los sanaba. Esa era la misión que el Señor vino a cumplir de su Padre, y es la misión que a nosotros nos ha dejado también, que vayamos a los enfermos, que traigamos paz, la paz que el Señor es, Él es la paz. Si nosotros traemos paz a las personas enfermas o personas que estén bien, porque hay muchas personas adineradas. Si usted es una de ellas, que tiene mucho dinero, tiene muchas posiciones, pero no tiene paz, tiene que invitar al Señor Jesús para que le traiga la paz que solo Él puede dar. Y vamos a ver qué nos dice aquí en la maravillosa gracia de Dios, página 14, dice, con un corazón constantemente tocado por los sentimientos de nuestras debilidades, con un oído constantemente abierto al clamor de la humanidad sufriente, con una mano permanentemente lista para salvar al desanimado y al desesperado, Jesús nuestro Salvador anduvo haciendo bienes. Esto se encuentra en Hechos 10:38. A fin de pedirle auxilio, los enfermos acudían a los sitios por donde iba a pasar. Allí también acudían muchos que anhelaban oír sus palabras y sentir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. El que era Rey de Gloria, revestido del humilde ropaje de la humanidad. El Ministerio de Curación, página 14. Dice, tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás, Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. Vemos cómo Dios aquí sirvió al hombre, pero cumplía la misión que Dios le había encomendado. Así nosotros, Cristo cumplió la misión, ahora nos manda a nosotros a cumplir la misión que Él hizo y que nosotros debemos hacer. Qué lindo, hermanos, pero me impacta esto, de que hay muchos enfermos que tienen paz. Hay muchos enfermos que están para morir, pero porque tienen a Cristo en su corazón, tienen paz. Y nosotros debemos de llevar esa paz a aquellos que no la tienen, como repito, a los ricos, a los enfermos, a aquellos que están desesperados, aquellos que andan en drogas y tal vez quieren salir, que tienen vicios de cualquier forma que sea. Ellos tal vez quieren dejar eso, pero están esperando que alguien les lleve la palabra de Dios
para que puedan tener la paz que solo Cristo puede dar. Una lección muy linda, muy preciosa. Amén. Consideraremos ahora entonces la tercera pregunta. Cuando somos rescatados de la esclavitud del pecado, ¿cuál es nuestro deber? ¿Nos vamos a quedar ahí sentados nomás? ¿Cuál es nuestra actitud, nuestro deber? Bueno, dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 8, lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando una persona es rescatada del pecado, ahora no se puede quedar sentada. Tiene que hacer algo. Y hay muchas cosas que hacer. Pero yo quisiera enfatizar esta mañana en lo que es la obra misionera. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Este libro se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Voy a leer unas pocas partes aquí de la página 26. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquella persona que ha sido redimida? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es nuestro deber, nuestro compromiso con Dios? Dice así: la obra de Cristo debe servirnos como ejemplo. Cristo iba constantemente a lugares haciendo el bien, en el templo, en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados, en los talleres, a la orilla del mar, sobre los montes, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos. Su vida de servicio desinteresado se debe ver hoy en día en sus hijos. Ahora, el Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en favor de millares de personas, esperando en todos países que aparezcan una persona que les hable del amor de Dios. Los que quieren participar de la gloria de Dios deben tomar parte en su ministerio y ayudar a los débiles y a los descuidados y a los desamparados. Me gusta aquí cuando dice, los que quieren participar del reino de Cristo deben también tomar parte en su ministerio, ayudando a los débiles, a los desdichados, como también a los desanimados y a los desamparados. Ahora bien, pero los que no quieren trabajar o esparcir la luz, en aquel día se recibirán, dice, una tremenda sorpresa. Leo textualmente: pero los que no comunican a otros la luz que han recibido, vendrá un día en que han de experimentar una pérdida espantosa. Entonces, aquella persona que ha sido redimida y no da a conocer el evangelio, no predica, se queda estancado, dice que en aquel día se va a llevar una gran sorpresa. Va a perder, por eso dice, por lo cual aquellas personas que no comunican la luz que han recibido, un día, dice, van a experimentar una pérdida espantosa. Entonces, ¿cuál es la actitud del que ha sido redimido? Predicar el evangelio. No puede quedarse callado. Por ejemplo, imaginémonos que a alguien le regala un carro del año. Lo primero que hace esta persona es llamar a sus amigos, familiares, porque está contento porque le han regalado un carro. Contar lo bonito que le ha pasado. Y ahora, ¿por qué no contar ahora lo maravilloso que el Señor lo ha redimido del pecado? Lo que ha hecho con nosotros. Lo que ha hecho con nosotros. Si cada miembro de la iglesia fuese un misionero activo, el evangelio se habría anunciado en un poco tiempo en todo el mundo y lengua. Entonces, si nosotros contamos lo que Dios nos ha hecho, entonces el evangelio ya se hubiera predicado. Yo te animo, hermano, que no te quedes ahí. A veces uno se lleva sorpresa. Uno se encuentra con personas trabajando y no le comunica que es cristiano. A veces uno lleva tiempo trabajando con alguien y no se da cuenta que es cristiano. No habla, no dice. Y dice aquí que, dice,
los que no comunican a otros la luz que han recibido verán un día y de una pérdida espantosa. Así que yo te animo para que cuentes a los demás la luz que tú has recibido. Amén, amén. Bueno, seguimos con la cuarta pregunta y dice, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud por el abnegado interés de Dios en mí? Vamos a ver qué nos dice Marcos 5, 6 al 8. Marcos 5, 6 al 8 dice, y cuando vio Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Y clamaba a gran voz y dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El diablo reconoce que Jesús es Dios y que es la suma autoridad de todo el universo. Pero él quería que no lo dejara, que no lo estuviera atormentando, ¿verdad? Que lo dejara allí donde estaba. No podía. Pero ven cómo el Señor, cómo Él insiste en sacar de nosotros lo malo que tenemos, los demonios que están adentro de nosotros. Pero si nosotros lo permitimos, el Señor nos ayudará y nos liberará. Pero sigue diciendo en el 18 y 20. En el versículo 18 y 20 dice, 18 al 20. Entrando él en la barca, el que había estado poseído del demonio, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yéndose comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. La pregunta decía, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud por el abnegado interés de Dios en mí? Pues debemos de ir y predicar, debemos de ir como este endemoniado, ya curado, ya sanado. Él quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, no, tienes que ir a hacer la obra. Amén. Tienes que ir a predicar, tienes que ir a mostrarle a aquellos que desean que yo también more en ellos, muéstrales cuán grandes cosas he hecho contigo. Y Jesús no le permitió que se fuera con él, porque tenía que ir a predicar, a decir lo que Jesús había hecho con él. Pues nosotros también tenemos tanto que decir del Señor. Cada día Él nos sustenta, nos ayuda a que podamos crecer espiritualmente. Y recordemos de dónde el Señor nos sacó. Recordemos que éramos personas que no creíamos en Dios, que no conocíamos nada de la palabra de Dios y que hacíamos cosas que al Señor no le agradaban. Aparentemente nosotros éramos gente humilde, gente que no hacíamos daño a nadie, pero con el hecho de no aceptar al Señor Jesús, estamos perdidos. Así que nosotros tenemos que aceptar al Señor, tenemos que pedirle que nos ayude, que saque los demonios que tenemos en nosotros, y así estaremos nosotros mostrando la gratitud que la pregunta nos dice aquí en esta pregunta número 4, que cómo podemos mostrar nuestra gratitud al Señor. Y es así, predicando y llevando a los enfermos, a toda gente, llevando la palabra del Señor para que ellos también puedan ser salvos. Vamos a leer un parrafito aquí, dice, los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos,
que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban a las personas la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído, sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto dice 1 Juan 1 al 3. Como testigos de Cristo debemos decir que lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado, si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Qué triste. Amén. El mundo perece porque nosotros no vamos a predicar el reino de Dios. Llevemos la paz, llevemos el amor, llevemos el reino de Dios para aquellos que desean que Cristo more en ellos. Eso es la lección, la pregunta número 4. Muy bien, consideraremos entonces la pregunta 5. ¿A quién debo de ayudar? ¿Cuál debería ser mi misión? ¿A quién debo de ayudar? A veces nosotros nos preguntamos. Y dice aquí que el mundo está lleno de hombres y mujeres que llevan una pesada carga de dolor, sufrimiento y pecado. Hoy en día, dice, el mundo está lleno de hombres y mujeres que llevan una pesada carga de dolor y sufrimiento y pecado. Hoy en día podemos ver hombres y mujeres sufriendo, pero lo más duro es el pecado. Yo quisiera esta mañana dejar a todos nuestros oyentes y televidentes una reflexión que está en Mateo 25, del 31 al 40. Una reflexión que cuando nosotros la analizamos, pues es lo que hemos estudiado toda esta semana. Yo quisiera que cuando tengas tiempo, lee detenidamente esta porción. Y dice así, en un subtítulo dice, el juicio de las naciones. Cuando Dios nos pese a cada uno de nosotros, nos pondrá en la balanza, porque ahí vamos a estar y el Señor nos va a pesar. Por eso dice aquí, el juicio de las naciones. Mateo 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y será reunido delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento
y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. Y cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y venimos a ti. Respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, no me lo hiciste a mí. Les invito, hermanos, a que tomen tiempo a reflexionar en esto. Tenemos una gran misión de ayudar. En cierta ocasión se dijo que la verdadera religión era aquella de cuidar a los huérfanos, a las viudas, y mantenerse sin mancha, sin pecado, delante de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga este día y nos propongamos a estudiar la lección siguiente, que va a ser de mucho beneficio para nosotros. Voy a invitarles que vayamos de rodillas para terminar este estudio esta mañana. Amén. Padre nuestro, muchas gracias te damos por habernos dado el privilegio de poder estudiar esta lección maravillosa, sabiendo ahora que tenemos una responsabilidad con el prójimo. Ayúdanos, Señor, para cuando nosotros miremos la necesidad, podemos ayudar a la capacidad de que tú nos has dado. A veces nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo? Y en la Biblia encontramos cuando quisieron tentar al Maestro. Ayúdanos, Señor, hoy en día, para que nosotros podamos ser, como dijo Job, ser ojos al ciego. Me gusta cómo Job pudo decir que él era padre del necesitado. Danos, Señor, ese discernimiento, como dijo Job, de poder ver cuál es la necesidad de mi hermano. A veces nosotros miramos muy cerca, miramos a un cierto grupo, pero ayúdanos que así como Job, podamos nosotros ser ese aliciente a nuestras almas. Ayúdanos, Señor, para cumplir de acuerdo a tu voluntad. Queremos ser servidores, Señor. Ahora que hemos entendido cuál es el llamado de ir y predicar el Evangelio, ayúdanos también, Señor, a cumplir fielmente con la parte que nos ha llamado. Gracias por estas lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.